¿Alguna vez has sentido que, por más que intentas hacer las cosas bien, algo dentro de ti sigue fallando? Te levantas, oras, tratas de ser mejor, pero cuando llega la noche te preguntas, ¿por qué sigo cayendo en lo mismo? ¿Por qué mi vida cristiana se siente más como una lucha que como una ofrenda a Dios? Y aquí viene lo impactante. Muchos creen que vivir para Dios es dejar de pecar, pero en realidad es algo mucho más profundo. Vivimos en una época donde abundan las apariencias espirituales, frases bonitas, publicaciones con versículos, pero pocos corazones realmente consagrados. Muchos dicen seguir el evangelio puro, pero su vida es un reflejo de la culpa, no de la transformación espiritual. Y lo más doloroso es que no lo hacen por maldad, sino porque nadie les ha enseñado cómo rendir la vida a Dios de verdad. Cómo hacer de su día a día una adoración verdadera, una vida con propósito, una ofrenda viva que agrade a Dios, y no un constante ciclo de pecado y arrepentimiento superficial. Hoy quiero hablarte sin filtros, sí, sin religiosidad, sin frases vacías, porque vivir para Dios no se trata solo de portarse bien, sino de entregarlo todo, de entender que la vida espiritual no es una carga, sino un privilegio, que el llamado de Dios no es solo dejar el pecado, sino ser luz del mundo, vivir en santidad, caminar con Cristo en cada decisión. Y si te quedas hasta el final de este video, vas a descubrir cómo transformar tu historia en una vida bendecida, consagrada y llena de poder del arrepentimiento. Porque lo que Dios quiere no es perfección, sino corazones rendidos. Entender que la vida no es tuya, sino de Dios. Hay algo que muchos cristianos aún no comprenden: su vida ya no les pertenece. Cuando una persona decide seguir a Cristo, no firma un contrato religioso, sino una entrega total. Rendir la vida a Dios no es perderla, sino descubrir su verdadero propósito. Es como cuando alguien entrega su auto a un experto mecánico. Al principio cuesta soltar las llaves, pero solo entonces el coche empieza a funcionar como fue diseñado. Así pasa con nuestra vida espiritual. Mientras la manejamos nosotros, el motor espiritual se ahoga entre el orgullo, el miedo y la desobediencia. Vivir para Dios no significa dejar de disfrutar la vida, sino aprender a disfrutarla de la manera correcta, con el alma libre del pecado y guiada por la voluntad de Dios. Es entender que la verdadera alegría no está en hacer lo que uno quiere, sino en vivir en obediencia. Muchos buscan una vida bendecida sin darse cuenta de que el secreto no está en pedir más, sino en entregar más. En decirle al Señor cada mañana: haz conmigo lo que quieras, porque sin ti nada tiene sentido. Ese es el inicio de una consagración genuina. Y claro, cuesta. Nadie dijo que sería fácil, pero cada vez que renuncias a algo por amor a Dios, algo más grande se forma dentro de ti. Esa es la paradoja del evangelio puro. Pierdes para ganar, mueres para vivir. Y cuando lo entiendes, todo cambia. La fe cristiana deja de ser un esfuerzo por no pecar y se convierte en una pasión por agradar a Dios. Y ahí comienza un proceso que muchos evitan, pero que pocos se atreven a vivir de verdad. Dejar de vivir para uno mismo y comenzar a vivir para Dios. El gran obstáculo de la vida cristiana no es el diablo ni las tentaciones externas, es el yo. Ese yo que quiere tener el control, que busca reconocimiento, comodidad y aprobación. Pero cuando alguien entiende que el verdadero propósito de vida es vivir para Dios, todo se reordena. Ya no se trata de qué quiero hacer, sino de qué quiere Él que yo haga. Esa simple pregunta cambia el rumbo completo de una vida espiritual. Porque mientras el ego reina, no hay espacio para la consagración ni para la obediencia a Dios. Piénsalo así. Muchos oran diciendo: Señor, úsame, pero en la práctica no quieren soltar su plan, su ritmo ni sus excusas. Dios no puede llenar un vaso que ya está lleno de sí mismo. Vivir para Dios requiere vaciarse de orgullo, de pecado, de justificaciones. Es un proceso de arrepentimiento continuo, no por culpa, sino por amor. Y cuando lo haces, descubres que hay una libertad enorme en rendir el control.
como cuando dejas de remar contra la corriente y por fin permites que el río te lleve a donde el Creador quiere. Esa es la verdadera transformación espiritual, cuando Cristo en tu vida deja de ser un adorno y se convierte en el centro. No se trata de Dios en una parte de mi vida, sino de Dios primero en todo. Cuando vives así, cada decisión, tu trabajo, tus relaciones, tus sueños, se convierte en una ofrenda a Dios. Y poco a poco, el pecado pierde fuerza. No porque te esfuerces más, sino porque simplemente ya no eres tú quien vive. Y ahí, en ese punto de entrega total, comienza una aventura que pocos tienen el valor de experimentar. El poder del arrepentimiento y la santificación diaria. El arrepentimiento no es un evento del pasado, es un estilo de vida. Muchos piensan que arrepentirse es llorar por lo que hicieron mal, pero en realidad es cambiar de dirección. Es decirle a Dios, ya no quiero seguir igual, enséñame a caminar contigo. Ese cambio constante es lo que genera una transformación espiritual real. Sin arrepentimiento no hay santificación, y sin santificación no hay relación viva con Dios. La fe cristiana no se sostiene en la culpa, sino en el deseo profundo de ser cada día más como Cristo. Cuando alguien vive en arrepentimiento genuino, no necesita que lo vigilen ni que lo presionen. Su propio corazón le impulsa a obedecer. Ese tipo de vida espiritual es la que agrada a Dios. Es como cuando limpias una herida. Al principio duele, pero solo así puedes sanar. La santificación es ese proceso diario en el que el Espíritu Santo te limpia de pensamientos, hábitos y deseos que antes te controlaban. Y aunque es un camino que exige sacrificio espiritual, también es el que más paz trae. Porque no hay descanso más dulce que saber que estás caminando en obediencia. Pero claro, el enemigo sabe que si vives en santidad, pierdes interés por el pecado y por eso intentará distraerte, cansarte, hacerte dudar. Sin embargo, quien se aferra a la verdad bíblica, quien vive en constante adoración verdadera, se vuelve inquebrantable, porque no se trata de ser perfecto, sino de ser perseverante. Y cuando entiendes eso, comienzas a mirar tu vida desde otra perspectiva, una que te lleva a descubrir el propósito real de vivir en santidad. La consagración, vivir separado para un propósito eterno. Consagrarse no significa encerrarse en una iglesia o volverse demasiado espiritual, como algunos creen. Significa apartarse del ruido para escuchar mejor la voz de Dios. La consagración es ese punto en el que decides que tu tiempo, tu mente y tu corazón ya no se desperdiciarán en lo que no edifica. Es elegir vivir con propósito, con la mirada fija en Cristo, aunque el mundo te llame exagerado. Porque quien busca agradar a Dios no puede vivir igual que los demás. Su enfoque cambia, su manera de amar cambia y hasta su forma de pensar se transforma. Un corazón consagrado no se alimenta del entretenimiento vacío ni de las opiniones del mundo. Se alimenta de la palabra de Dios. En lugar de buscar likes o aprobación, busca dirección. En lugar de seguir tendencias, sigue la voluntad de Dios. Es la clase de persona que apaga el celular un momento para orar, que cierra la serie del momento para meditar en una enseñanza bíblica, que cambia un quiero por un Señor. ¿Qué quieres tú? Esa es la esencia del cristianismo sin filtro. Vivir con autenticidad. No para impresionar, sino para inspirar. Y lo curioso es que cuanto más te apartas para Dios, más te das cuenta de que Él no te quita nada, sino que te devuelve todo con propósito. Esa entrega total se convierte en adoración viva, en una forma de predicación cristiana sin palabras. Las personas lo notan, ven paz donde antes había ansiedad, ven fe donde antes había miedo. Y es ahí cuando empiezas a hacer luz del mundo sin siquiera intentarlo, pero ese es precisamente el punto donde Dios empieza a usar tu vida de maneras que nunca imaginaste. Cómo hacer de tu vida una ofrenda viva a Dios. Hacer de la vida una ofrenda no se trata de hacer grandes sacrificios, sino de vivir cada detalle con propósito. Cuando alguien comprende que todo lo que hace puede glorificar a Dios, desde su trabajo hasta cómo trata a los demás, su día deja de ser rutinario
y se convierte en un acto de adoración verdadera. Una sonrisa, un gesto de perdón, un pensamiento puro. Todo eso puede ser una ofrenda a Dios cuando nace de un corazón rendido. Así es como una vida común se transforma en una vida espiritual poderosa, no por los milagros que experimenta, sino por la obediencia diaria que demuestra. Muchos buscan servir a Dios solo dentro de las 4 paredes de la iglesia, pero el verdadero servicio comienza en casa, en el trabajo, en la forma de responder ante el enojo o la injusticia. Vivir en obediencia no es solo cantar, sino aplicar la palabra de Dios en lo cotidiano. Cuando tu manera de hablar refleja el evangelio puro, cuando tus decisiones muestran fe cristiana y tu trato hacia otros manifiesta amor, tu vida entera se convierte en una predicación sin micrófono. Ese es el tipo de adorador que agrada al Señor. Y lo maravilloso de esta entrega total es que no se trata de perfección, sino de intención. Dios no espera que nunca te equivoques, sino que tu corazón esté dispuesto. Una vida rendida es aquella que cada día dice: Señor, hoy quiero vivir para ti, incluso si fallo en el intento. Y mientras más lo haces, más te das cuenta de que tu historia, tus luchas y tus cicatrices también pueden ser una ofrenda, porque Dios no solo usa tu fuerza, también usa tus caídas, y eso, justamente eso, es lo que prepara el corazón para la transformación más profunda. Caminar con Dios, la transformación que lo cambia todo. Caminar con Dios no es un sprint espiritual, es una relación constante. No se trata de correr hacia una meta religiosa, sino de caminar día a día, paso a paso, con el Creador. Es entender que la vida bendecida no viene por emoción, sino por perseverancia. Cada oración, cada decisión basada en la verdad bíblica, cada pequeño acto de fe cristiana va construyendo una relación con Dios tan fuerte que ni la duda ni la tentación pueden destruirla. Caminar con Dios es aprender a escuchar más y hablar menos, a confiar más y preocuparse menos. Cuando alguien vive así, el cambio de vida es evidente. Ya no busca milagros para creer, sino que cree, y por eso ve milagros. Su vida se convierte en un testimonio viviente del poder del arrepentimiento, de cómo vivir en santidad, de lo que significa realmente poner a Dios primero. Esa persona deja de preguntar, ¿por qué me pasa esto? Y comienza a preguntar, ¿qué quiere enseñarme Dios con esto? Esa mentalidad lo transforma todo. El dolor se vuelve enseñanza, las pruebas se vuelven oportunidades, y hasta las caídas se convierten en recordatorios de gracia. Y al final, eso es lo que Dios busca. Hombres y mujeres que no solo hablen del evangelio puro, sino que lo vivan. Que no solo crean en Cristo, sino que reflejen a Cristo en su vida. Porque cuando caminas con Él, tu propósito deja de ser sobrevivir y pasa a ser servir. Ya no vives para ti, sino para dejar un legado de fe, obediencia y amor. Y cuando eso sucede, la vida deja de ser un pecado y se convierte en una ofrenda eterna. Ahora que lo sabes, ¿qué vas a hacer con esta verdad? Porque de nada sirve escuchar una enseñanza bíblica si no se convierte en transformación espiritual. Dios no busca creyentes que solo hablen bonito, sino vidas rendidas, corazones dispuestos a vivir para Él, incluso cuando nadie los ve. Esta es la esencia de la vida cristiana, vivir como una ofrenda, no como una excusa. Es dejar el pecado, abrazar la santidad y caminar con propósito. Pregúntate hoy, ¿estoy viviendo para Dios o solo para mis planes? ¿Mi relación con Dios refleja obediencia o costumbre? ¿Estoy dispuesto a rendir mi vida entera, a dejar que Cristo viva en mí? Porque ese es el verdadero poder del arrepentimiento. No solo sentir culpa, sino decidir cambiar. No hay transformación espiritual sin acción. Y el llamado de Dios sigue siendo el mismo. Sígueme. Así que si este mensaje tocó tu corazón, te invito a que no lo dejes ahí. Empieza hoy mismo a vivir con propósito, a ser luz del mundo, a rendir tu vida completamente al Señor. Deja que Él haga de tu historia una ofrenda agradable y no un pecado más. Y si quieres seguir aprendiendo cómo vivir en santidad, en consagración y bajo la voluntad de Dios, suscríbete al canal,
activa la campanita y acompáñanos cada semana para seguir creciendo en el cristianismo sin filtro, en esa verdad bíblica que cambia vidas.